¿Cómo llegaron los candidatos al debate anoche en Canal 13? Miramos las encuestas primero y después vamos a hablar, por supuesto, de lo que pasó en este segundo debate que tienen televisivo, ¿no? Porque el primero lo organizó Chilevisión, está este de Canal 13, y el que viene es el debate del próximo 10 de noviembre, que es el debate Anatel, donde, por supuesto, van a estar todos los canales de televisión, o la mayoría de ellos, organizado por la Asociación Nacional de Televisión y al cual además está, por supuesto, suscrito Mega, como parte de Mega Media, ¿no? Al que pertenece holding, al que pertenece Radio Infinita. Ahí vamos a estar en ese debate el 10 de noviembre. Ya vamos a contar qué pasó en el debate, seguramente usted lo vio o ha visto trazos, ¿no? En redes sociales, algunos reels y cosas por el estilo, pero hay harto que destacar de ese debate, duró prácticamente 2 horas y media. Y los candidatos llegaron de esta manera, ¿no? Si miramos las encuestas. Por ejemplo, en el caso Cadem, que mostró que mientras se amplió la brecha entre Janet Jara, 27%, y José Antonio Kast, 20%, Johannes Kaiser subió ahora al tercer puesto. En concreto, el sondeo reveló que la ex ministra del Trabajo, Janet Jara en este caso, porque Evelyn Matei también fue ministra del Trabajo, subió un punto porcentual, Kast bajó 2 y Kaiser aumentó 2. Llegando al 14%. En cuarto lugar quedó Evelyn Matei con 13%, a pesar de que ella subió 1%. En quinto lugar, Franco Parisi con 11%. Y más atrás están Harold May Nichols, 4%, Eduardo Artés, 1%, y Marco Enrique Sominami, 1%. 9% dice que no votaría, no sabe o no responde. ¿Qué pasa en el escenario de segunda vuelta? Según Cadem. Muestra también el escenario aquí con los 3 candidatos de oposición mejor posicionados derrotando a Janet Jara. Ella perdería con Kast por 12 puntos, 36 contra 48. Perdería con Matei por 13 puntos, 33 contra 46. Y con Kaiser, que es con quien menos diferencia tiene, también pierde por 5 puntos, 36 contra 41. Pasaría esto con Parisi por 3 puntos. Perdería 34 versus 37. Pero le ganaría a Marco Enrique Sominami 19 puntos de ventaja y le ganaría a Harold May Nichols por solo 2 puntos de ventaja. Artés no figura en esta pelea porque pierde también, evidentemente, ante Janet Jara. Está la encuesta Criteria también, una de las últimas que se publica antes de la veda que vamos a tener en las 2 semanas previas a las elecciones presidenciales, porque ustedes saben que existe una veda en que no se publica las encuestas 2 semanas antes, 14 días de la elección presidencial. Quien continúa en Criteria, en primer lugar, Janet Jara, 28% de las preferencias, cae 1 punto en comparación a la otra medición, misma caída que tuvo José Antonio Kast, que se ubica en la segunda ubicación, llega al 23%. Una de las principales novedades de esta edición es también el aumento de Johannes Kaiser, empatado en Criteria con Evelyn Matei. En Cadem, Johannes Kaiser pasó al tercer lugar. En Criteria está empatado con Evelyn Matei en el tercer lugar, 13%. Subió 1 punto y ella bajó 2 puntos en Criteria. En quinta posición, Franco Parisi con 9%. No tiene valoración en su apoyo en comparación a la semana anterior, es decir, no hay movimiento aquí. Y respecto a los independientes, Harold May Nichols sigue como el mejor posicionado, 4%, subió 1 punto. Marco Enrique Sominami, 2%, subió 1 punto. Y Eduardo Artés con 1%. Subió 1 punto Eduardo Artés en la encuesta Criteria, porque antes salía con 0%. El porcentaje de personas que dice que va a votar nulo blanco está en torno al 7%. En Cadem está en el 9%, en Criteria está en el 7%. Y en los escenarios que podría haber en segunda vuelta, Criteria midió a Janet Jara enfrentando a los 4 candidatos de oposición mejor posicionados, donde la candidata oficialista solamente le ganaría a Franco Parisi. En el caso de pasar a segunda vuelta con Kast, ella llegaría al 35% de respaldo y él le ganaría con 46%. Si se enfrentara a Evelyn Matei, 43% de Evelyn, 33% de Janet Jara. Y una de las novedades es que Jara también perdería ante Kaiser, aunque de manera mucho más ajustada también en Criteria, igual que en Cadem. Kaiser, 37%, ella 36%. Aquí la diferencia se estrecha todavía más. Pero ahí están los datos, ¿no? Con los que llegaron los candidatos a el debate que comenzó ayer a las 8 de la noche. Destacó varias cosas. Un desmarque de Janet Jara respecto al Partido Comunista en relación al caso de Mauricio Hernández Norambuena. Una molestia de Marco Enrique Sominami con el periodista Iván Valenzuela. Le vamos a comentar también en un momento más. Y bueno, pasaron varias cosas. Primero, que partía cada uno de los candidatos haciendo un minuto como un statement. Ellos elegían el tema. Y además estaba el sorteo previo hecho. Partido Franco Parisi se enfocó en propuestas respecto a las mujeres endeudadas en Chile.
Janet Jara habló de la reforma de pensiones que liberó como ministra del Trabajo, de la generación de empleo y la creación de tener un ingreso vital de 750.000 pesos. Eduardo Artés habló de la contingencia, sobre las propuestas de otros candidatos que quieren disminuir a los funcionarios del Estado, criticó esas medidas. José Antonio Kast criticó la situación actual del país, argumentó que los malos gobiernos de izquierda son los responsables, insistió en su eventual gobierno de emergencia, destacó la importancia de tener mayoría en el Parlamento. Evelyn Matei comentó sobre su experiencia como mujer en la política, hizo un llamado a las mujeres para que la apoyen. Johannes Kaiser, en su minuto inicial, invitó a un sueño de país que recupera o se recupera de las heridas que le han infringido a quienes han atacado nuestro sistema de seguridad, quienes han detenido nuestra economía, quienes han destruido nuestro sistema educacional, decía. Marco Enrique Sominami transformó el debate en una cuestión de, ¿cómo decirlo?, esfera comunicacional propia para darle visibilidad a la resolución en torno al caso SQM, en el que finalmente se despeja las dudas judiciales al ser considerado no culpable, en la práctica inocente, ¿no? Y él apuntó al reciente caso de Soquimich, que se cerró con el candidato absuelto, acusando persecución política. Esto fue la mitad del tiempo, Marco Enrique Minami abordando esto, y en una muy controvertida franja presidencial, que además fue entre medio del debate, 20 para las 9 de la noche, donde Marco Enríquez usa imágenes con inteligencia artificial y imágenes también de televisión, de entrevistas que le hicieron periodistas como Mónica Rincón, Tomás Mochati, Mónica Pérez y Matilde Burgos, dando a entender una complicidad de los periodistas con la investigación de la Fiscalía. Muy controversial, sin duda que muy controversial, en muchos sentidos, ¿no? La utilización de la inteligencia artificial que vuelve sobre la franja de Marco Enrique Minami no es la creación de personajes propios, es la utilización de personas en la franja, con gestos o diciendo cosas que no necesariamente han dicho, bueno, en fin. Ya vamos a hablar de eso en un momento más, ¿no? Bueno, y por último cierro con Harold Nichols, que en su minuto inicial aseguró que necesitábamos penas más severas y se comprometió a darle tarjeta roja a la delincuencia y también a la violencia. De hecho, el debate de ayer estaba dividido en varios bloques. El partía con seguridad, la primera sección de preguntas sobre seguridad, crimen organizado, narcotráfico, Soledad Neto y Iván Valenzuela, los conductores del debate en Canal 13, hicieron varias preguntas sobre esto. Aquí, por ejemplo, destacó la postura de Janet Jara, que se cuadró con el gobierno en el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera sin necesidad de la aprobación periódica del Congreso. José Antonio Kast dijo que en un eventual gobierno suyo no se van a realizar regularizaciones masivas de inmigrantes irregulares. Johannes Kaiser apuntó a despolitizar el sistema penal. Este es un tema que es bien interesante porque él considera que el sistema penal está politizado y eso en alguna medida ha permitido la existencia de la puerta giratoria. Harold Nichols planteó redistribuir los 63.000 efectivos de carabineros porque a su juicio hay mucho trabajo administrativo de carabineros. Franco Parisi propuso que la seguridad municipal pueda contar con armas no letales como las pistolas Taser. No solo eso, habló de las cárceles flotantes. Ya vamos a hablar también de ese tema, cárceles en buque, lo que por supuesto también le generó ahí un entrevero en la conversación con los otros candidatos respecto de cómo financiarlos, cuánto cuesta, porque Eduardo Artés le decía que los buques son muy caros, cómo lo pretendía hacer, y aparecía aquí la idea de arrendar buques, etcétera, etcétera. Evelyn Matei le preguntaron sobre eliminar beneficios sociales a inmigrantes. Ella dijo, jamás le quitaría ni el derecho a salud ni educación a nadie, pero primero los chilenos, siempre. Esto no quiere decir que debamos regularizarlos. Y dijo que las cárceles de alta seguridad no pueden estar en Santiago, que en un eventual gobierno las vamos a construir en el desierto. Insisto que ya voy a profundizar de esto en un momento más porque es bien interesante. Aquí se generaron algunas ideas que probablemente no habíamos escuchado o al menos yo no había escuchado con el nivel de propuesta, no de detalle, porque es un debate presidencial, 8 candidatos, nada puede ser muy profundo, porque los tiempos son muy acotados, no va a poder responder, dada la cantidad de candidatos, y eso que el debate duró, en estricto rigor duró un poquito más de 2 horas, porque entre medio tuvo la franja, ¿no? y un corto comercial. Meo dijo que la seguridad es un tema técnico, no es político. Los candidatos de la derecha nos proponen cosas que no son financiables. Eduardo Artés le preguntaron sobre sus dichos sobre salir a protestar ante un eventual gobierno de José Antonio Kast. De hecho, Evelyn Matei le preguntó si en un gobierno de ella también saldría a protestar. Y él va y revisita una declaración que hizo en el debate del 2021. Que si las personas están insatisfechas con un gobierno, tienen el legítimo derecho a manifestarse en las calles. Y que si él es presidente y la gente
sale a protestar porque no le gusta lo que él está haciendo, él se va a poner a la cabeza de las protestas. Ello es lo más surrealista que he escuchado. Y lo dijo una vez y lo volvió a decir ahora en este debate 4 años después. O sea, él va a protestar contra sí mismo. Es increíble. De verdad, que Evelyn Matei no logró contener la risa, de hecho, en ese momento que era un poco absurdo, ¿no? Bueno, él decía que en la medida en que funcionan los recortes de derechos sociales, claro que la gente va a salir a reclamar sus derechos. Yo soy trabajador de la educación y si no estoy en la presidencia y está Kast, voy a salir con los míos, fue lo que dijo. Pero ahí avanzó y dijo que también podía protestar contra sí mismo si es que él no estaba cumpliendo lo que la gente esperaba de él. Increíble, ¿eh? Bueno, pero cierto. En el siguiente bloque, con esta idea sobre la seguridad de las cárceles, Kaiser propuso una reorganización del sistema penitenciario, Mike Nichols pidió terminar con el país de los vivos, Jara propuso levantar el secreto bancario para perseguir el dinero del narcotráfico, Parisi dice que va a construir buques cárceles que costarían entre 4 y 5 millones de dólares, y Kast propuso un registro único de vándalos. De hecho, el registro único de vándalos es que si alguien vandaliza algo, como ocurrió hace algunos días con la Fuente Nevana, pierde algunos derechos sociales, es lo que decía José Antonio Kast. Le preguntaron a los candidatos también sobre economía. Kast fue consultado sobre cómo va a recortar los 6.000 millones de dólares. Ahí hizo Leoneto, que ya había entrevistado en un foro, creo que en la Universidad Católica, y le preguntó este tema. Le dice, voy a reformularle la pregunta, a ver si ahora me resulta la respuesta. Y aquí le hace preguntas como concretas. Por ejemplo, si cortaría dinero del financiamiento de la gratuidad en educación. No vamos a cortar ningún beneficio social, dijo José Antonio Kast. Nosotros hemos dicho que son 3.000 millones que van por ajustes del Estado y 3.000 por ajustes legislativos. Básicamente, gasto que no está funcionando y, por supuesto, plata que se están pagando a personas que están trabajando ahí en el Estado que, según Kast, no deberían estar allí. Meo habló de inversión, insistió en tener certeza jurídica. Matei habló de recortar presupuesto en instituciones como el INJUV para lograr la meta de recorte fiscal. Eduardo Artés habló de fijación de precios, criticó el valor del mercado que tienen los artículos de amplio consumo actualmente. Y Janet Jara habló del ahorro del 20% de las boletas de la luz para todos los hogares en Chile. Ya que vaya directamente, digamos, al bolsillo de la gente. Se hicieron preguntas entre ellos también, ¿eh? Los candidatos se preguntaron entre ellos. Marco Enrique Minami le preguntó a José Antonio Kast si estaba a favor o en contra de la distribución de los anticonceptivos de emergencia en los centros de salud familiar, los CEFAM, y ahí Kast le contestó que él jamás se metería en la cama de alguien. Sí puedo sugerir que los padres puedan saber si su hija va a tomar una pastilla del día después, porque como tú sabes, hoy día no es con receta retenida, decía. La puedes comprar y no tienes que decir nada. Un padre querrá saber si su hija tiene acceso a una píldora del día después. ¿Podrá saberlo? Yo creo que sí. En eso no hay nada malo. Pero viva la libertad, Marco. No te preocupes. No te voy a impedir usar preservativo. Fue la respuesta de José Antonio Kast. Y aquí déjeme detenerme un segundo porque, entre otras cosas, después del debate, le preguntaron a Kast sobre... a propósito de una entrevista que dio Johannes Kaiser el del domingo, el Mercurio, donde da a entender que muchos candidatos estaban escondiendo su verdadera posición en temas valóricos. Y le preguntaron sobre esto a Kast en el debate. Quizás por el poco tiempo que había para responder, no logró ser muy preciso, o todo lo que probablemente la pregunta requería, pero sí después en una conversación post, digamos, debate, que hubo entrevistas también a los candidatos, y Kast dijo que ellos han tenido siempre un solo discurso desde que comenzaron el desafío electoral presidencial. Yo al menos tengo la convicción, no he cambiado mis convicciones, pero sé distinguir cuál es la urgencia hoy en Chile para hacer las consultas en un debate que correspondan a lo que hoy preocupa a la gente. A mí no hay ninguna pregunta que me incomode, por el contrario. Creo que lo importante es que se abra el diálogo, pero que se abre el diálogo en base a lo que hay hoy día son las urgencias sociales de Chile. Hoy día les aseguro que el tema del miedo al narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración ilegal es la primera urgencia nacional. Después, si queremos ver cuál es la segunda preocupación de todos los chilenos, es la salud, es lo que dice Kast. Básicamente, quien no ha cambiado sus convicciones, a propósito de que ya a él, a diferencia de lo que vimos en la elección pasada, la agenda valórica ha estado bien ausente, al menos en la respuesta del candidato. En la siguiente sección, a los candidatos se les preguntó por tema de contingencia. Aquí Janet Jara dijo que ve bastante difícil indultar a Mauricio Hernández Norambuena, y en relación a una diferencia de opinión que tiene con su partido en este tema, la candidata dijo que la responsabilidad que tengo es mucho más amplia que la opinión de un puro partido. Fue bien categórica en decir esto para evitar en la práctica
que de vuelta no la barrieran hacia el Partido Comunista sobre una cuestión que, por supuesto, es bastante controversial. En este punto, sería bueno decir que hay una diferencia, evidentemente, entre Jara y Eduardo Artés, porque Eduardo Artés dijo que no solo indultaría a Mauricio Norambuena, sino que también a Héctor Yaitul, el líder de la CAM. Dijo que él tomaría esta decisión de todas maneras. Recordemos que el histórico ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Mauricio Hernández, comandante Ramiro, hoy día tiene 67 años, está cumpliendo 2 penas de 15 años por el secuestro de Cristian Edwards y su participación en el homicidio del senador Jaime Guzmán, hechos por los que tiene que permanecer privado de libertad hasta el año 2046. Y ella descartó que en un eventual gobierno suyo se le otorgue un indulto a este ex jefe subversivo, pero Artés dijo que él sí está dispuesto a hacerlo y que también consideraría el beneficio a Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Está claro, yo aquí le voy a explicar lo que es obvio, ¿no? Por eso se lo voy a decir cortito, que Eduardo Artés le habla a su nicho, a su grupúsculo, a esas poquitas personas, ¿no? Porque son poquitas personas las que lo respaldan. Él digamos, da una señal a quienes, digamos, tienen esa posición. Es evidente que es controversial, alguien que está condenado por 2 delitos absolutamente deslizlables, como son el asesinato de Jaime Guzmán, toda la implicancia que esto trajo, y el, pero injustificable también, secuestro de Cristian Edwards. Que Eduardo Artés considere que en televisión gratuitamente plantee que va a indultar al autor probado, por lo demás, de estos 2 delitos, es bien violento. Pero desde el punto de vista político le está hablando su pequeño grupo, ¿no? Que comparte su opinión y que son unos cuantos miles que van a votar por Eduardo Artés en esta elección, tal como ocurrió en la elección pasada. No hay muchos márgenes a la especulación de saber que Eduardo Artés va a quedar último de los 8 candidatos. A Marco Enrique, y aquí es donde, digamos, se puso, creo yo, el momento más tenso, es uno de los momentos más tensos, para mi gusto, el momento más tenso del debate, cuando a Marco Enrique Minami le preguntaron sobre la idea de una conspiración a propósito del caso de Soquimich. Le preguntó Iván Valenzuela sobre la idea de una conspiración, si había una conspiración en su contra, que es básicamente lo que Marco ha tratado de transmitir, y si eso incluía al ex gerente general de SQM, Patricio Contese. Y Meo evitó responder la pregunta y dijo que evidentemente aquí hubo una intencionalidad al ser acusado. Y dijo, voy a leer textual, fueron 28 fiscales, 5.000 millones de pesos, 13 causas penales, 11 años. Firmé en comisaría 6 años con arraigo nacional. Eso no es un accidente, no fue una falla, no fue un error, fue una decisión de un grupo de fiscales, que muchos de ellos son candidatos a diputados por partidos, muchos de ellos están a punto de irse presos por corrupción, muchos de ellos vinculados a buena parte de quienes están acá. Por lo tanto, evidentemente aquí hubo una intencionalidad. Meo insistió en que lo que quiere es saber la verdad, quién gestó. Y es aquí donde Iván Valenzuela le vuelve a preguntar, porque tenía 1 minuto y se va cortando en el cronómetro, y le pregunta, le dice, le quedan 10 segundos, candidato, para que conteste la pregunta. Patricio Contese, ¿está involucrado en esto que relata Marco Enrique Minami? Y ahí Meo continúa respondiendo en que todo será parte de una denuncia penal. Y Iván Valenzuela le dice, gracias, candidato. Y si no contesta la pregunta en el tiempo, no sé cómo lo vamos a hacer. Gracias, porque se cumple el tiempo. Y él sigue insistiendo, después de que pasa el tiempo. Es el único candidato que no respetó el tiempo establecido. Que no le guste mi respuesta es un derecho, pero no la califique. Es mi respuesta. Si a usted no le gusta, no dé su opinión. Y después lo trató de periodista sin ética, en otra respuesta. Es bien increíble, porque Marco probablemente no se escucha a sí mismo. La pregunta era bien concreta y él no la respondió. No es que al periodista le guste o no le guste su respuesta, es que no la respondió o la responde muy, digamos, tangencialmente. Ahora, es una pregunta que es muy, muy legítima. Si Marco está denunciando que aquí lo que dice que hubo una intencionalidad, me parece que lo que corresponde, porque ahora él está devolviendo acusaciones a la contraparte, así como lo acusaron a él, que presente esta denuncia penal, porque va a ser muy importante despejar si efectivamente Marco tiene el punto de que aquí hubo una intencionalidad para perjudicarlo. Podría haber existido esa intencionalidad. Pero lo que ocurrió anoche... Marco tiene una obsesión con los periodistas, los responsabiliza en el fondo de gran manera de haberse hecho eco de la fiscalía y no de su posición,
Por eso mostró estas entrevistas y estos entreveros que tuvo en diferentes entrevistas con Matilde Burgos de CNN y Mónica Rincón de CNN, Tomás Mochati y Mónica Pérez cuando estaba en Televisión Nacional. Fue uno de los momentos más tensos, sin duda, que tuvimos en el debate en el día de ayer. Otro de los momentos, a Evelyn Matei le preguntaron sobre si apoyaría o no a Kast en segunda vuelta, no quiso responder, dijo no quiero seguir en polémica, voy a pasar yo a segunda vuelta, no quiso responder de vuelta esa pregunta. La candidata Evelyn Matei ironizó también sobre el actual gobierno, enumeró casos como los de la cuenta de la luz, la reconstrucción de las casas por el incendio en la quinta región, de los 141 empleos creados en un año. Se preguntó, ¿usted cree que querrían dañar o que no saben hacerlo? En la medida en que hayan buenos equipos que sepan hacer las cosas, no van a ocurrir estos errores. Johannes Kaiser le preguntaron, por ejemplo, por un pasaje de su programa de gobierno que expresa que aquellos libros expresamente para niños y adolescentes con contenido ideológico, sexual y corrompido serán descatalogados. ¿Quién hará esa fiscalización? ¿Quién va a decidir qué se lee? ¿Usted? Le preguntó Soleo Neto. El candidato del Partido Nacional Libertario dice que se va a hacer desde el Ministerio de Educación. ¿Usted cree que es razonable que niños de 3 años le estén enseñando cosas en materia sexual en los colegios? A mí no me parece, fue la respuesta del candidato. Pero la pregunta es ¿quién lo va a decidir? Le decía Soleo Neto. Es un tema que va a ver el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, evidentemente. Si el Ministerio de Educación, el que anda despachando todo tipo de material que se puede calificar incluso como pornográfico en los colegios, bueno, hay que verlo. Yo planteo la libertad de expresión. Usted tiene toda la libertad de expresión del mundo y ningún problema siempre y cuando usted coloque junto a Karl Marx con Friedrich August von Hayek, sí tiene diversidad. Pero en Chile no hay diversidad. Era lo que decía Johannes Kaiser. Y después otras preguntas cruzadas. Kaiser increpó a Jara con qué gente va a gestionar el gobierno que no sea la misma que está dejando la escoba. Le cita el tema de que no saben ni siquiera cobrar la cuenta de la luz. La candidata responde, quiero decirle que puede estar tranquilo porque mi equipo va a haber gente con experiencia y también gente nueva para hacer renovaciones. Y hay una pregunta que creo yo también es un gran momento, porque es una gran pregunta. Bueno, ahí se nota a los periodistas Harold May Nichols, que le pregunta a José Antonio Kast si en el fondo, si él hubiese cobrado de más por las cuentas de la luz y sale a la luz pública, si devolvería la plata. O sería el Larry, le dice al final de la pregunta. Y Kast se queda con la forma y no con el fondo de la pregunta. Le encuentra que el tema es muy serio, que en este país han pasado muchas cosas, cómo va a utilizar conceptos como Larry, y pierde severos segundos, ¿no?, en eso, y no responde la pregunta. En la práctica no lo responde. Si la pregunta era muy fácil, por supuesto que devolvió la plata. Ahora, la responsabilidad que se haya cobrado de más no es mía, es el cálculo que hizo la Comisión Nacional de Energía. Pero si efectivamente se cobró de más, se devuelve la plata. Obvio que esa era la respuesta, era obvio. Pero Kast se entrampó en una, digamos, si se quiere, retórica que a la que le podría haber sacado bastante punta. Porque, digo, el tema de la cuenta de la luz es sin duda uno de los que más ha indignado a la gente. ¿Qué otras cosas me están quedando pendientes? No hemos tomado este bloque entero para hablar del debate, por si no lo vio, pero sino para recordar algunos de los principales pasajes de lo que se vivió en el día de ayer. Matei defendió la reforma de pensiones. Es bien interesante esto porque fue criticada. Le preguntan, ya no me acuerdo quién, pero uno de los candidatos le pregunta a Johannes Kaiser por qué no participó, creo que Janet Jara, por qué no participó de la primaria. Janet Jara le pregunta, además con su quea, porque una pregunta con trampa, obviamente, con trampa, digo, política, no una trampa negativa. Le pregunta por qué no participó de una primaria en el arco de la derecha, sabiendo todos la respuesta, ¿no? Pues Johannes Kaiser dice que no se pusieron de acuerdo y que, entre otras cosas, su partido había puesto como condición para participar en una primaria con Chile Vamos que no aprobaran la pésima reforma de pensiones. Janet Jara es la que defendió la reforma de pensiones, ¿no? Porque no le gusta esto que la gente le tenga que autoprestar obligatoriamente al Estado, que por eso en un gobierno suyo él va a financiar la PGU de maneras distintas, ¿no? Con bonos soberanos y otras cosas. Bueno, y él califica como pésima. Y después cuando le toca a Evelyn Matei defiende la reforma de pensiones. Y eso es bien notable, ¿no? Porque es un guiño a la candidata Janet Jara, pero al mismo tiempo también explica por qué Chile Vamos respaldó la reforma al sistema de pensiones. Una última cosa, ayer también en este nuevo debate, Harold May Nichols zanjó su postura sobre las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para perseguir a presuntas bandas de tráfico en Venezuela, incluso autorizando operaciones encubiertas por la CIA en territorio venezolano.
Y en el segmento de preguntas entre los postulantes a la moneda, Johannes Kaiser instó al expresidente de la NFP a transparentar su opinión sobre una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y ante esto, Jerome Nichols dijo: no estoy de acuerdo con que Estados Unidos sea el sheriff del continente. No me parece que eso sea correcto. No me parece que ellos tengan atribuciones, que alguien se las haya entregado y que todos tengamos que someternos a esa idea. Dicho eso, dejó en claro que en su eventual gobierno va a resguardar la extraordinaria relación con la Casa Blanca. Sin embargo, dijo, no tenemos por qué construirlos en quienes se preocupan de nuestra seguridad. Se me estaba olvidando otro apunte que tenía también del debate, cuando Evelyn Matei dice ayer, cuando fija postura en materia internacional, y dice que no habrá relaciones con los BRICS. Y esto, por supuesto, que es controversial. Controversial porque, digamos que ella dice que las relaciones internacionales sobre el gobierno no va a tener relaciones con los BRICS, sí con Estados Unidos. Con el BRICS, ningún tipo de relación, está claro. Con Estados Unidos, todo el tipo de relaciones que sean necesarias que le convengan a Chile, porque somos un país pequeño y tiene que convivir con todo el mundo. Nosotros exportamos, importamos, vivimos de ello. Hay problemas naturalmente entre Estados Unidos y China y en ese sentido yo creo que tenemos que ser bien pragmáticos, pero obviamente que Estados Unidos tiene mucho que ofrecer. Tiene tecnología que la vamos a necesitar para poder luchar contra el narcotráfico, contra la gente, la droga y el armamento que está pasando por nuestra frontera. Así que con Estados Unidos vamos a tener una relación cordial, como lo vamos a tener con todos los otros países, porque finalmente las relaciones exteriores se trata de lograr que Chile esté lo mejor posible. Ese es el único norte. Pero con los BRICS, ninguna relación. Esto a propósito de una pregunta que le hizo Eduardo Artés, quien planteó que Estados Unidos, siendo potencia mundial, está en decadencia y que el grupo de los BRICS ya desplazó incluso al G7. Recordemos BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y cuesta entender, con los BRICS, ningún tipo de relación. La India, convirtiéndose en una de las principales potencias del mundo, donde todo el mundo ha celebrado que uno de los grandes, digamos, logros de este gobierno fue haber hecho esta gira por la India para avanzar en un mucho mejor acuerdo de libre comercio, con una potencia que nos puede aportar muchísimo en términos de compra y también de cosas que nosotros podemos adquirirle a ellos. Entonces, probablemente la frase de Evelyn Matei apuntaba más bien como al foro BRICS, pero no al grupo de los países que lo integran, porque ahí hay una oportunidad también de negocio bien relevante. Bueno, algunas de las cosas que pasaron en el debate presidencial en el día de ayer, nos quedan hartos temas por seguir revisando. Vamos a la pausa.